Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver en la parte de elementos de química, vamos a trabajar en la unidad de introducción a la química orgánica. Bien, vamos a ver las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, características del átomo de carbono, tipos de carbonos que hay, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, clasificación y nomenclatura. Vamos a ver también compuestos oxigenados, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Vamos a ver la clasificación, nomenclatura e isomería. Vamos a ver también las aminas, su clasificación y nomenclatura. Entonces, para empezar, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica, o también se le dice química del carbono, es una rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas conocidos como compuestos orgánicos, que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono, carbono-hidrógenos y otros heteroátomos. Pero esta es una característica fundamental de los compuestos orgánicos, que existan uniones carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Bien. Como podemos observar, vamos a ver dónde se sitúa el carbono. El carbono se sitúa en el periodo 2, en el grupo 14, dentro de nuestra tabla periódica. Bien. Otros elementos químicos que vamos a ver que van a intervenir directamente en la formación de compuestos orgánicos son el nitrógeno, el oxígeno, que se encuentran inmediatamente. Vamos a ver en algunos casos que influyen los compuestos de esta columna, los elementos de esta columna, tales como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que también se denominan halógenos. Y también va a intervenir fuertemente el hidrógeno. Puede que se presenten otros heteroátomos, es muy probable, pero estos son los principales, que van a estar formando compuestos orgánicos. Entonces, ¿cómo encontramos el carbono en la naturaleza? Nosotros encontramos el carbono en la naturaleza de diferentes maneras. Una de las más abundantes es lo que se conoce como el carbón mineral, muy diferente del carbón de leña. Bien, pero a lo que hace referencia acá es un estado altamente desordenado. Bien, pero de hecho hay minas de este carbón y es el carbón que se utiliza en la industria para producir energía mediante fenómenos de combustión. Luego tenemos otra clase de carbono, bien, que es el famoso carbono grafito, que es el que se utiliza para la elaboración, por ejemplo, de las minas de los lápices. Y esta forma del carbono, esta forma alotrópica del carbono, porque alotropos son aquellas formas en las que lo encontramos en la naturaleza, tiene la particularidad de que se encuentra formando estructuras como si fueran láminas. Como pueden observar, una lámina interactúa con otra lámina. Bien, y estas son las láminas que nos van a ayudar a dejar un rastro cuando lo vamos a raspar contra una superficie rugosa, y es lo que va a formar el trazo cuando uno raspa un lápiz sobre una superficie. A su vez, el grafito tiene otras funciones. El grafito también funciona como conductor de electricidad. Y a su vez, también tiene una utilidad realmente muy llamativa, ya que los cerrajeros lo utilizan como lubricante. Existen otras alternativas para el uso del grafito, a partir de las cuales no vamos a desarrollar en este curso, pero sería muy interesante que las puedan luego ver. Otra forma en la que encontramos el carbono en la naturaleza es el carbono en forma de diamante. Aquí sí podemos observar que es una red altamente ordenada, bien, cristalina, y de hecho el diamante se encuentra o es el considerado el elemento más rígido dentro de la escala de Mohs, bien. Siendo el menos rígido la tiza. Otra forma de la que van a escuchar que hablamos del carbono
pero que no lo encontramos en la naturaleza, obviamente esto es un estado sintético, son los famosos nanotubos de carbono y los famosos buckyballs, que forman como si fueran pelotitas de fútbol. En el caso de los nanotubos de carbono, forman estos cilindros que podemos observar. Ambos se utilizan para en la industria o en las investigaciones que refieren a nanotecnología. Son muy interesantes ya que forman materiales inteligentes, por decirlo de alguna manera, con propiedades físicas diferenciales. Bien. O en el caso de los buckyballs, se utilizan mucho o se investiga actualmente cómo encapsular dentro de todos estos domos algunos medicamentos para realizar terapias más dirigidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Bien, vamos a verlo desde diferentes ejes. Principalmente la resistencia al calor. Los compuestos inorgánicos son resistentes al calor, mientras que los compuestos orgánicos no son resistentes al calor, por lo cual se los denomina termolábiles. Respecto a la solubilidad en agua, los compuestos inorgánicos suelen ser solubles. Esto no es absoluto, chicos. Es algo relativo. La mayoría pueden llegar a ser solubles, mientras que los compuestos orgánicos en general no son solubles en agua. No quita que no encontremos compuestos orgánicos solubles en agua. Bien, dentro de los diferentes tipos de compuestos que podemos encontrar, dentro de los compuestos inorgánicos tenemos óxidos, anhídridos inorgánicos, hidróxidos, sales, hidruros. Mientras que en los compuestos orgánicos acá dice carbohidratos, proteínas, vitaminas. En realidad tenemos todo lo que es hidrocarburos, compuestos oxigenados y nitrogenados. Son grupos inmensos de compuestos. Respecto a los elementos, para los compuestos inorgánicos utilizamos todos los elementos de la tabla periódica. Mientras que para la química orgánica nos restringimos a un grupo muy particular de elementos químicos, dentro de los cuales tenemos el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, bien, y el oxígeno que no figura acá. El resto de los elementos no siempre están presentes, pero el famoso CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, siempre está presente. El tipo de enlace que vamos a presentar dentro de la molécula es el covalente o el iónico dentro de la química inorgánica, y en el caso de la química orgánica normalmente va a ser covalente. Acá dice covalente coordinado puente de hidrógeno, esto no le presten atención. Principalmente son covalentes, ¿bien? Y en el caso de las masas moleculares, los compuestos inorgánicos suelen tener baja masa molecular, mientras que los compuestos orgánicos tienen un elevado peso molecular, dada su complejidad. ¿De qué forma podemos graficar los compuestos orgánicos? Bueno, existen 4 maneras en las que podemos dibujarlos, ¿bien? La famosa fórmula desarrollada, semidesarrollada, molecular o estructura de bastones y puntos. La fórmula desarrollada se basa principalmente en graficar todos los enlaces entre los diferentes átomos dentro de un compuesto. Vamos a tener que saber, por ejemplo, que el carbono presenta de manera figurativa 4 enlaces, el hidrógeno 1 y el nitrógeno puede realizar 3. Bien. Vamos a empezar con un compuesto relativamente sencillo. Vamos a poner un carbono y lo vamos a rodear de hidrógenos. O vamos a hacer un compuesto un poco más complejo, en el que tenemos 2 carbonos. Y recuerden, cada carbono es como si tuviese 4 bracitos. ¿Bien? Y para que los compuestos químicos se den, estos bracitos tienen que juntarse. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que bueno, acá los carbonos estos compartieron su bracito. Acá con el hidrógeno, con el hidrógeno, con el hidrógeno, etc. Se saturan, es decir,
completan los bracitos restantes con hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo bracito. O podemos hacer un compuesto con 3 carbonos. Este carbono le quedan 2 bracitos, este carbono le quedan 3 bracitos y este carbono le quedan 3 bracitos, que se completan siempre con hidrógenos. Me olvidé de mencionar que el oxígeno tiene 2 brazos. Bien, si quisiéramos poner, por ejemplo, otro compuesto químico más, tenemos carbono, enlace, oxígeno. El oxígeno, recuerden que tiene 2 bracitos. Uno fue con el carbono y uno fue, en este caso, con el hidrógeno. Bien, y este carbono le quedan 3 bracitos más. Acá vamos a tener y los vamos a llenar con hidrógenos. Como pueden ver, todas las relaciones entre los átomos están dibujadas. Eso es lo que se conoce como fórmula desarrollada. Bien, es una fórmula que me revela todos los enlaces dentro de una molécula. Es la mejor manera que uno puede visualizar. Puede resultar compleja debido a que hay moléculas mucho más grandes y esta fórmula se vuelve poco práctica. Pero lo más importante es que revela información estructural. ¿Por qué? Porque me explica cómo están distribuidos los átomos dentro de una molécula. La fórmula semidesarrollada es una fórmula similar a la anterior, pero no se va a desarrollar completamente. Por ejemplo, solamente se va a centrar en la unión carbono-carbono. Tenemos un carbono unido acá y un carbono unido acá, se supone que esto se encuentra luego saturado con hidrógenos. Eso sería una fórmula desarrollada. Si esto lo quiero trasladar a fórmula semidesarrollada, yo solamente voy a dibujar los enlaces carbono-carbono y los hidrógenos los voy a resumir. Yo tengo acá 1, 2, 3 hidrógenos de este lado, entonces voy a poner hidrógeno 3. Y de este lado, de este carbono unidos a este carbono, tengo 1, 2, 3 hidrógenos. Entonces voy a poner hidrógeno 3. Bien. Es decir, cada carbono va a resumir los hidrógenos que tiene. O por ejemplo acá. Vamos a poner un ejemplo más con fórmula desarrollada. 3 carbonos. Este tiene solo espacio para 2 más. Este tiene para 3 y este tiene para 3. Todos completando, recuerden, sus 4 enlaces. Los carbonos, en el caso de los hidrógenos, tienen un solo enlace. Entonces, si eso lo pasamos a fórmula semidesarrollada, vamos a tener un carbono unido a un carbono unido a un carbono. Este carbono tiene unidos a su vez 3 hidrógenos. Los voy a poner acá. Este carbono tiene unido solamente 2 hidrógenos. Los voy a poner acá. Y este tiene 3 hidrógenos que los voy a poner acá. Y esto es lo que se conoce como fórmula semidesarrollada. Es un poco más práctica porque no voy a dibujar todos los enlaces, pero yo sobreentiendo que estos 3 hidrógenos, están rodeando al carbono porque están de su lado. Bien. Luego tenemos la fórmula molecular, que es la fórmula más sencilla en la que yo voy a encontrar un compuesto químico, la cual puede ser carbono 2, hidrógeno 6, o carbono 3, hidrógeno 8. Bien. Si bien es una manera muy sencilla de graficarlo, o carbono 4, hidrógeno 10. Es una manera muy sencilla de dibujar, puede prestarse a confusiones. ¿Por qué? Porque esta fórmula no revela información estructural. No revela información estructural. ¿Esto qué me indica? De que si la fórmula se puede expresar de más de una manera, entonces esto no me lo está diciendo. Por ejemplo acá, siempre dibujen primero los carbonos, ¿no? Como regla. Bien, y luego rodéenlos de hidrógenos hasta completar los 4 enlaces en cada uno. Acá es bastante sencillo porque la fórmula no tiene otra manera de interpretarse.
En el segundo ejemplo, lo mismo. Dibujo primero los carbonos y luego los rodeo con sus respectivos hidrógenos. El caso viene en el tercero, el problema. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar una estructura así, con 4 carbonos rodeados con sus respectivos hidrógenos. No los voy a dibujar solo los palitos, pero ustedes me entienden. Pero esto también puede dibujarse de otra manera. Esto puede venir un carbono, un carbono, un carbono, y este carbono puede estar unido a este carbono. Bien, entonces a este solamente le quedaría un enlace más, a este le quedan 3, a este le quedan 3 y a este le quedan 3. Bien, entonces, ambos responden a la misma fórmula. Y bueno, tienen 4 carbonos, 4 carbonos. 4 carbonos, esta también tiene 4 carbonos. Fijémonos los hidrógenos. Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 hidrógenos como dice acá. Nos fijemos acá. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, es decir que también ambos compuestos químicos responden a la misma fórmula molecular. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en esta fórmula se puede interpretar de al menos dos maneras diferentes. Imagínense en fórmulas más grandes, que pueden interpretarse de muchísimas otras maneras. Bien, es no solamente de dos, sino el crecimiento es exponencial. Bien, en función a medida de que se puede complejizar el asunto. Cuando dos compuestos químicos, sea este compuesto A o este compuesto B, comparten la misma fórmula molecular, pero su distribución en el espacio es diferente, esto es lo que se conoce como isómeros. Los isómeros son compuestos que comparten la fórmula molecular, pero tienen diferente disposición espacial. Como pueden observar, este compuesto no es el mismo que este. Este es una forma lineal y esta es una forma ramificada. Bien, químicamente tienen propiedades diferentes. Y finalmente, una de las fórmulas más sencillas para trabajar, debido a que facilita muchísimo todo, pero requiere interpretación, es la estructura de bastones y puntos. Así, si yo tengo un compuesto como este, 3 carbonos y sus respectivos hidrógenos, que van dibujados así, como les digo, primero se dibuja el esqueleto de carbono, uno al lado del otro, y luego se completan los bracitos con hidrógenos. Si yo esto lo traslado a estructura de bastones y puntos, esto se ve sencillamente así. ¿Por qué? Porque cada vértice, los vértices, son átomos de carbono. ¿Bien? Y se entiende que cada átomo de carbono está saturado o tiene los bracitos saturados con hidrógeno. Así si, por ejemplo, yo tengo un compuesto de 4 carbonos, como pueden ver acá, lo saturamos. Estos 4 carbonos van a ser así. Bien, entonces tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. La estructura de bastones y puntos, en la estructura de bastones y puntos, entonces, los bastones son los enlaces. Y los puntos son los carbonos. Si es cualquier otro átomo que no sea el carbono, el átomo se dibuja. Bien, si por ejemplo acá yo tengo un oxígeno y un hidrógeno, entonces este átomo va a tener una unión a un oxígeno y a un hidrógeno. Bien. Pero como les digo, uno tiene que sobreentender que acá hay diferentes compuestos, que acá hay hidrógenos saturando el carbono. Bien.
Como van a ver, es una de las formas más difundidas de graficar compuestos orgánicos, ya que es muy simple y nos permite graficar compuestos relativamente complejos. Bien, tipos de carbono. Existen 4 tipos de carbonos dentro de los compuestos orgánicos y esto va a depender de cuántos carbonos vecinos tenga, es decir, a los cuales esté enlazado el mismo. Tenemos los carbonos primarios, que son los que están unidos a un solo carbono. Así, si yo tengo un compuesto químico que tenga un carbono acá, un carbono acá, un carbono acá, vamos a dibujarlo. Y un carbono acá, por ejemplo, con sus respectivos hidrógenos. Y aquí le vamos a colocar un carbono más. Bien. Carbono primario son los que están unidos únicamente a un solo carbono. De este grupo de elementos, bien, ¿cuáles solamente tienen unidos un solo carbono a sí mismo? Este carbono, por ejemplo, tiene unido un solo carbono. Este carbono tiene unido un solo carbono. Y este carbono del otro extremo tiene unido un solo carbono. Es decir, son carbonos que se encuentran en los extremos. Bien, eso es lo que se conocen como carbonos primarios. Este es un primario, y este es un primario. Ahora, si el carbono tiene unido 2 carbonos, o 2 carbonos vecinos, es lo que se denomina secundario. Y así tenemos acá un carbono secundario acá, porque este carbono tiene a este y a este carbono como vecinos. Está unido a 2 carbonos. Ya se pueden imaginar entonces que el terciario es aquel que tiene unido 3 átomos de carbono. Y acá tenemos un terciario. Bien, porque este carbono tiene uno acá y uno acá. Y los cuaternarios, que no lo tengo dibujado, son aquellos que tienen 4 átomos de carbono unidos. Sería algo así. Carbono, unido, unido, unido. Acá carbono, carbono, carbono y carbono. Cada uno acá con sus respectivos enlaces. Recuerden que el carbono tiene 4 bracitos, es decir, no hay un carbono de quinto orden porque solamente pueden unir hasta 4. Bien, eso es muy importante. Ahora, la clasificación de compuestos orgánicos. Nosotros vamos a definir 3 grupos. Los hidrocarburos, que tienen que saber que por su nombre, hidrocarburos, significa que solamente van a tener carbono e hidrógeno en su composición, no hay nada más. Luego tenemos los compuestos oxigenados, que tienen carbono, hidrógeno y se suma el oxígeno. Y los compuestos nitrogenados, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, en algunos casos, pero principalmente acá es el nitrógeno, más que el oxígeno. Bien, por eso son nitrogenados, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Los vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase. Como bien mencionamos, los hidrocarburos son compuestos únicamente constituidos por carbono e hidrógeno, de ahí viene el nombre. Y pueden ser de cadena abierta o cerrada, bien, que es lo que se denomina alifáticos, o pertenecer a un grupo particular de compuestos de estructura cerrada denominados aromáticos. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Mientras nos vamos a centrar en los de cadena abierta o cerrada denominados alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos podemos encontrar, tienen diferentes, se clasifican de diferente manera. El grupo más sencillo es el que se conoce como alcanos o parafinas, pero se les dice, el nombre correcto es alcanos. Solo contiene enlaces simples, bien. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Y la nomenclatura es sencilla, es el número de carbonos que tenga la molécula con la terminación ano. Es decir, si tiene 8 carbonos, es el octano. Bien. Y los primeros 4 miembros de la serie tienen nombres especiales. Es decir, el hidrocarburo de un carbono es el metano, el de 2 carbonos el etano, el de 3 carbonos el propano, el de 4 carbonos se llama butano, 5 carbonos, 6 ya van a tener nombres con
con una base griega que indique el número. En este caso penta, en este caso hexa. Bien. Por ejemplo, el metano, que decimos que tiene un carbono. Es decir, un carbono y 4 enlaces. Esto es lo que se conoce como metano. Son los hidrocarburos es el más sencillo de los compuestos orgánicos. Bien. Tenemos, por ejemplo, el de 2 carbonos, es el etano. Carbono, enlace, carbono, recuerden. Y los hidrógenos que lo rodean. El tercer compuesto, que también tiene nombre especial, es el propano. El de 3 carbonos, lo vamos a dibujar acá. Carbono, enlace, carbono, enlace, carbono. A este carbono le faltan 2, a este le faltan 3 y a este le faltan 3. Vamos a tener acá hidrógenos. Bien, entonces, como podemos ver, tenemos todos los carbonos y los hidrógenos. Este compuesto, como pueden observar, los enlaces que hay entre carbono y carbono son simples. Luego vamos a ver que eso puede no ser siempre simple. Los que les quería mostrar, acá tenemos 3 carbonos, es decir, la fórmula molecular del compuesto sería carbono 3. Y la cantidad de hidrógenos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de ahí viene la fórmula general. Es decir, si yo tengo un compuesto químico, un hidrocarburo alcano, que tenga 6 carbonos, el número de hidrógenos, ¿cuál va a ser? 2 veces ese número n, es decir, en este caso 2 por 6, más 2. Es decir, la fórmula sería carbono 6, hidrógeno, 2 por 6, 12, más 2, 14. Y funciona para todos. Por ejemplo, acá tenemos carbono 1, no lo ponemos, e hidrógenos, 2 por 1, 2, más 2, 4. CH4 es el metano. Y en este caso tenemos carbono 2, e hidrógenos tenemos 2 por 2, 4 más 2, son 6. Se comprueba así porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, y esos son los alcanos. Ahora, ¿dónde los encontramos? Principalmente los alcanos se encuentran formando. Los de bajo peso molecular los vamos a utilizar como combustibles. Por eso es que ustedes cuando ven la categorización de una gasolina, se revisa el octanaje. ¿Qué significa? Que es la cantidad de octano que tiene la nafta. ¿Bien? También los de alto peso molecular, mientras que los de bajo peso molecular son gases o líquidos, los de alto peso molecular son sólidos. Y es acá donde encontramos las parafinas, que forman las ceras. Bien, mal llamadas ceras, porque en realidad una cera tiene una composición química diferente. Bien, con lo que se hacen las velas es con parafina. ¿Que la parafina qué es? Es un hidrocarburo. Bien, solamente tiene carbono e hidrógeno. Estos compuestos químicos también tienen la particularidad, en general más los de alto peso molecular, de no ser reactivos o de tener una reactividad muy baja. Bien, si bien se utilizan en reacciones de combustión, no se utilizan en muchos otros tipos de reacciones. El segundo tipo de compuestos que vamos a observar son los alquenos. Los alquenos también se les dicen olefinas. Bien, tienen la particularidad de presentar a los enlaces simples que ya veíamos, pero también tienen que contener al menos un doble enlace. Bien, la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N. Y ya no le ponemos el más 2 acá. Bien, y como es alquenos, enos termina, el nombre de los compuestos va a derivar del número de carbonos más la terminación eno. Bien, es decir,
el de 8 carbonos se va a denominar octeno. Bien. En este caso, como porque para que sea un alqueno tienen que haber dobles enlaces, tiene que haber por lo menos 2 carbonos, porque entre el carbono y el hidrógeno no se puede hacer un doble enlace, porque los hidrógenos tienen una sola manito. Bien, entonces necesitamos carbonos, por lo cual los alquenos empiezan a partir del carbono 2. Si se fijan bien, en el anterior era etano, en este será eteno. El que sigue, el de 3 carbonos, es el propeno y el de 4 carbonos es el buteno. Y a partir de ahí, con los prefijos en griego que indican la cantidad. Penteno viene de 5, de penta, y hexeno viene de hexa, que es 6. Pero como se dan cuenta, termina en eno, porque es un alqueno. Bien, en el caso del eteno, vamos a ver que tiene un carbono, y en vez de tener un solo enlace con el carbono, tiene 2 manitos comprometidas. Bien. Al tener 2 manitos comprometidas, ¿cuántas les quedan? Si tenían 4, le quedan solamente 2. Bien, que las van a completar con hidrógeno. Como les dije, tiene al menos un doble enlace y es lo que vamos a pensar cuando hablemos de estos compuestos. Si tienen 2 dobles enlaces, el nombre del compuesto no los tiene que decir. Bien, si no, tiene un solo doble enlace. Ahora, y de hecho esta fórmula es para cuando tiene un solo doble enlace. Como pueden observar, el número de carbonos multiplicado por 2 va a ser la cantidad de hidrógenos. Piensen, acá tenemos 2 carbonos, ¿y cuántos hidrógenos tendríamos que tener si tenemos 2 carbonos? Es 2 por el número de carbonos, 2 por 2 son 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, si tendríamos uno de 3, acá doble enlace carbono y acá un enlace simple, porque recuerden, solo tienen un doble enlace. Si tendríamos más de un doble enlace, la fórmula nos lo tendría que decir. En este caso es el propeno, porque tiene 3 carbonos. A este carbono solamente le quedan 2 espacios. Este carbono tiene, como ven, 2 bracitos acá y uno acá. Ya van 3, o sea que le queda uno solo. Y a este le quedan 3 brazos sueltos. Bien, que irían para los hidrógenos, que los completan. Entonces, este compuesto químico, ¿cuántos hidrógenos tendría que tener? Fijémonos, tiene 3 carbonos y los hidrógenos serían el número de carbonos por 2. 2 por 3 son 6. Si nos ponemos a observar, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la fórmula se cumple. Bien. ¿Dónde encontramos los alquenos? Si bien acá tenemos un ejemplo que no es el más feliz porque en realidad no es un alqueno, pero podemos observar acá que tiene un doble enlace. Es un derivado de un alqueno, pero en este caso sería un ácido graso. Bien, pero podemos observar que los dobles enlaces los vamos a ver de ahora en más muchísimas veces. En este caso nos van a diferenciar los famosos ácidos grasos cis de los ácidos grasos trans. Bien, eso vamos a verlo más adelante en profundidad. Y para cerrar los hidrocarburos tenemos los alifáticos, tenemos los alquinos. Los alquinos, si ya sabemos que alcanos es un enlace simple, son enlaces simples nada más, alquenos tienen al menos un doble enlace, los alquinos tienen enlaces simples y al menos un enlace triple. Acá, al igual que en la serie anterior, necesitamos que hayan por lo menos 2 carbonos. Y la fórmula es el número de carbonos multiplicado por 2 menos 2 va a ser el número de hidrógenos. Por ejemplo, el de 2 carbonos acá se llama acetileno, el de 3 carbonos propino y el de 4 carbonos butino. Como son alquinos, terminan en ino. Bien, fijémonos el de 2 carbonos, carbono triple enlace, carbono. 1, 2, 3, este es el máximo, no hay un cuádruple enlace por si se lo están preguntando. Esto es lo máximo. Entonces le quedaría un enlace acá y un enlace acá disponible a cada uno, porque tienen 4 en total cada uno. ¿Qué es lo que se completa con hidrógeno? Entonces piensen, tenemos carbono 2, hidrógenos,
2 por 2 son 4, menos 2 son 2. Y tiene 2 hidrógenos. Vamos con el de 3. Tenemos carbono, triple enlace, carbono, enlace, carbono. Este carbono, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 y con este 4 ya no le puedo poner más nada encima. Este tiene 4 y este tiene un lugar, porque tiene 3 más 1, 4. Un hidrógeno acá y sus hidrógenos correspondientes. Si nos ponemos a fijar, tiene 1, 2, 3 carbonos. Bien, según la fórmula, 2 por 3 son 6, menos 2 son 4, o sea que tendría 4 hidrógenos. Que los podemos observar, 1, 2, 3, 4. Las fórmulas se cumplen. Bien, pero es un triple, cuando tiene un triple enlace. Esta fórmula solo sirve cuando tiene un triple enlace. Si tengo más de un triple enlace, la fórmula cambia. Bien, y como les mencioné, si tiene 8 carbonos, el prefijo es octa, pero como es un alquino, sería octino. ¿Y dónde los encontramos? Bueno, principalmente los alquinos los encontramos en el caso de la acetileno, que lo pueden ver acá, que es gaseoso. Se utiliza para lo que se llama oxicorte o llama oxiacetilénica, que se utiliza en la soldadura. Produce una combustión de más de 1500 grados de temperatura, grados Celsius, lo que me ayuda a cortar metales de gran espesor. Bien, este es un método de corte y también me sirve como un método de soldadura. Luego tenemos los hidrocarburos, ya vimos los alifáticos, ahora vamos a ver los aromáticos. A diferencia de los alifáticos, los aromáticos son estrictamente cíclicos y tienen la particularidad de que tienen un número específico de dobles enlaces caracterizado por la regla, aquí es la regla de Huckel. Y bueno, principalmente los miembros, respecto a la nomenclatura, los miembros principales del grupo tienen nombres especiales, que es lo más conocido. Y el resto de los miembros se denominan como derivados de estos compuestos especiales. Y acá tenemos, por ejemplo, el miembro principal de los hidrocarburos aromáticos es el benceno. Lo van a ver en un montón de compuestos químicos, un montón. Son 6 carbonos unidos uno al lado del otro en forma de ciclo con dobles enlaces alternantes, bien, intermitentes. Y por ejemplo, si nos fijamos en este carbono de acá, tiene 1, 2, 3, o sea que le queda espacio para un hidrógeno. Es decir, la fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 6. El benceno se lo puede dibujar de la forma 1, se lo puede dibujar de la forma 2 o de la forma 3. Las tres fórmulas son igual de correctas. Tienen la particularidad del benceno de que puede formar otros compuestos por lo que se denomina condensación, que es como si estuviesen compartiendo un lado, como si fueran figuritas geométricas. Y así el de 2 ciclos se denomina naftaleno. Se van a dar cuenta porque es el compuesto base a partir del cual se realiza se sintetiza la naftalina, que es un compuesto químico que se utiliza para preservar la ropa. Es un insecticida. Luego tenemos el de 3 carbonos dispuesto el de 3 ciclos, perdón, de manera lineal, se denomina antraceno. El de 4 se denomina tetraceno. Ahora, cuando son 3 pero están dispuestos de esta manera, se denomina fenantreno. Y este compuesto es importante, porque de acá deriva el colesterol. Y un grupo muy grande de compuestos en realidad que son los famosos esteroides. En este caso tenemos acá el trifenileno y en este caso el pireno. Como pueden observar, acá tenemos grupos de 4 ciclos unidos uno al lado del otro de manera muy diferente que me dan compuestos con utilidades diferentes. Bien. Y estos son los hidrocarburos aromáticos. También hay otros hidrocarburos aromáticos muy utilizados,
De hecho, en sí, los hidrocarburos aromáticos son muy utilizados. En el caso del benceno, se puede utilizar como combustible. De hecho, los encendedores contienen benceno dentro de su como carga, la famosa benzina. El tolueno es un derivado del benceno y que se emplea para la fabricación de explosivos, colorantes, como solventes se utiliza. Antes el tolueno se encontraba en el Poxyram, pero debido a problemas por intoxicación con tolueno, se dejó de utilizar para la fabricación de pegamentos. El ácido benzoico, que es un derivado del benceno, como pueden observar en el nombre, se utiliza como desinfectante y como conservante de alimentos. Bien, luego tenemos el benzaldehído, que es otro derivado, bien, que se utiliza como saborizante, como aceite de almendras. El naftaleno, que es el que yo les decía, a partir del cual se deriva la naftalina. O el fenol, otro compuesto importantísimo, que se utiliza principalmente en la industria farmacéutica. Bien, y en la industria química en general, dado que es un compuesto de mucha utilidad ya que es muy reactivo. Ahora bien, ya vimos los compuestos que tienen solamente carbono e hidrógeno. Ahora vamos a ver los compuestos oxigenados, que son aquellos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan ya porque vamos a empezar a incorporar un heteroátomo, que es lo que sería un átomo diferente, que es el oxígeno en este caso. Bien, el oxígeno tiene la particularidad, en este caso, para que sea un alcohol, es decir, el grupo funcional alcohol, tiene que estar unido a un hidrógeno, y es lo que forma el famoso grupo oxidrilo. Bien, la nomenclatura de los alcoholes va a estar dada por ¿quién? Por el número de carbonos y la terminación -ol. Por ejemplo, si deriva de un alcano de 2 carbonos, que es el etano, sería etanol. Bien, esa es la nomenclatura internacional. Ahora, tenemos una nomenclatura tradicional que está muy utilizada, que a partir de la cual este compuesto químico, etanol, bien, en realidad se va a denominar de otra manera. En este caso va a empezar con alcohol más el número de carbonos, que en este caso empezaría con el prefijo et, y la terminación ílico. En este caso sería alcohol etílico, alcohol etílico. Bien, es decir, etanol es sinónimo de alcohol etílico. Bien, en el caso del metanol también se le puede decir alcohol metílico. Aquí es importante destacar que ya empezamos a abordar lo que se denomina grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Es un agrupamiento de átomos que confiere características propias en la molécula que se encuentra. Bien, entonces, es una agrupación de átomos que contiene características propias de la molécula en que se encuentra. Bien, por lo tanto, el grupo oxidrilo es el grupo que me va a definir los alcoholes. Los alcoholes, grupo oxidrilo. Si yo veo este grupo oxidrilo, estamos hablando de un alcohol. Es decir, si veo solo enlaces carbono-carbono, hidrógeno y veo este oxidrilo acá, yo sé que esto es un alcohol. Ven acá que tenemos carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y acá un oxidrilo, esto es un alcohol. ¿Dónde los encontramos? En este caso tenemos, por ejemplo, acá el etanol, bien, que justamente se puede encontrar en algunas, por ejemplo, en este caso es una bebida alcohólica, bien, y a su vez que se encuentra aproximadamente una concentración del 40%,
Y en este caso tenemos, para el caso de la industria química, tenemos el etanol absoluto, que es un etanol que se encuentra al 100% o cercano al 100% de pureza. Es decir, el etanol se puede utilizar dentro de alimentos, pero también se utiliza en la industria química, a diferencia del metanol, que no es apto para el consumo humano, es tóxico. Bien, otros alcoholes importantes, por ejemplo, acá tenemos el geraniol. Bien, que se utiliza en la industria cosmética, ya que es particularmente la perfumería, porque es el olor a geranio. Bien, estos compuestos también se caracterizan por tener aromas penetrantes. Y en este caso vamos a ver un compuesto razonablemente complejo, y esta es la glucosa. La glucosa tiene la particularidad que, al igual que muchos hidratos de carbono, de poseer numerosos grupos oxidrilos. Como vamos a ver más adelante, los hidratos de la presencia de los grupos oxidrilos en los hidratos de carbono es parte de la definición de un hidrato de carbono. Es decir, un hidrato de carbono sí o sí tiene que tener grupos oxidrilos, pero tiene que tener un par de cosas más, que ya las vamos a ver en la debida unidad. En el caso de los fenoles, los compuestos fenólicos son derivados del benceno que poseen el grupo oxidrilo. Y toda molécula que derive de este complejo se denomina fenol. Bien, este es el famoso fenol que se puede dibujar de esta manera o de esta manera. Si yo tengo otra molécula que contiene este grupo, es parte de los fenoles en general. Y así tenemos compuestos muy famosos. Por ejemplo, acá tenemos el ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina. O acá el caso del ácido cinámico, que se utiliza dentro de la industria cosmética para, principalmente en la perfumería. Y acá tenemos la vainillina, que es el aromatizante artificial de vainilla. Y acá tenemos un flavonoide típico, que es un compuesto antioxidante. Perteneciente al grupo de los polifenoles, y bueno, podemos también tener flavononas y otros compuestos con estructura similar. Como podemos observar, tenemos una base, por ejemplo acá lo podemos ver, del grupo fenol, que es todo esto es el fenol. Acá también tenemos una base de todo lo que es fenol. Bien, este es un derivado del fenol, y aquí, en donde no se lo puede ver claramente, al igual que acá también es un derivado del fenol que no se ve directamente, perdón, acá. Bien. Luego vamos a ver otro grupo de compuestos químicos que no son los alcoholes. Estamos hablando ahora de compuestos carbonílicos, son oxigenados, ¿no? Pero tienen la particularidad de tener el grupo carbonilo. ¿Qué significa carbonilo? Que ya no, el oxidrilo acá no está. Acá es el carbono que se une al oxígeno, y el oxígeno, en vez de tener un bracito para el carbono y un bracito para el hidrógeno, tiene sus dos bracitos con el carbono. Ese es el grupo carbonilo. No hay un hidrógeno que intervenga. Bien. Ahora, si este carbono es primario, se denomina aldehído. Bien. Acá podemos observar la fórmula general de un aldehído. Este carbono es primario. ¿Por qué? Porque solo está unido. Esta R es lo que se denomina resto de cadena. Residuo de cadena. Y representa cualquier cadena carbonada, de cualquier tamaño, ya sea 0, 1, 2, 3, 4, 5 o infinitos átomos de carbono. Pero R es una manera fácil y corta de ponerla. Bien, no representa ningún elemento la letra R. Bien, pero sumamos que esto sería un carbono, por ejemplo. Bien, que sí o sí tiene que ser un carbono. Entonces, este carbono está unido a un solo carbono, es un carbono primario. Bien, y acá obviamente para terminar de saturar sus valencias, un hidrógeno que tiene 1, 2, 3, 4. Bien, pero este doble enlace oxígeno con el carbono forman el grupo carbonilo. Y si es primario, es un aldehído. Bien,
Los aldehídos se caracterizan por terminar su nombre en la palabra al. Es decir, si tiene 8 carbonos, sería octanal. Bien, pero también se lo puede denominar de una manera especial. Bien, en función del número de carbonos y con la terminación aldehído. En el caso de que tenga un solo átomo de carbono, como lo podemos ver acá, se denominaría metanal, porque viene del metano. Bien, bueno, este tiene un nombre especial que se llama formaldehído, o el famoso formol. Un agente preservante, que ya no se utiliza. Y acá tenemos el butanal, que viene del butano, de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, cuyo nombre especial es el butiraldehído. Bien, los aldehídos, los compuestos carbonílicos en general, se caracterizan por tener olores fuertes. Y así, por ejemplo, acá tenemos formol, que se utiliza para preservar muestras biológicas. También se utilizan mucho en la perfumería, en la industria de productos desinfectantes. Bien. Y, como les dije, hay compuestos muy relevantes, como el geranial y el neral, que también forman junto con el geraniol parte del aroma a geranio, ese perfume. Bien, esos son perfumes. Que los vamos a ver en alguna parte también cuando veamos el metabolismo de los lípidos, nos va a aparecer un derivado del geranial. Otro tipo de compuesto carbonílico, porque son de dos tipos, son las cetonas. Bien, mientras que para los aldehídos el carbono tenía que ser primario, para las cetonas el carbono tiene que ser necesariamente secundario. Es decir, como ves acá, tiene el doble enlace oxígeno, pero este es un carbono que se encuentra al medio de una cadena. Bien, acá tenemos un residuo, acá tenemos otro residuo, que asumimos que son carbonos. Entonces, si este carbono tiene unidos dos carbonos, es secundario. Y este carbono se unió con el oxígeno, entonces formaron este grupito. Y esto es lo que se denomina cetona. Bien. Acá los compuestos químicos, como tiene que haber un carbono de cada lado para que sea secundario, entonces empezamos a partir de 3 carbonos. La cetona más pequeña es la famosa propanona. Como ven acá tenemos un carbono, esta es fórmula semidesarrollada. Un carbono por un lado, un carbono para el otro y el doble enlace. Esto también se conoce como acetona. Muchos la recordarán porque es ese olor penetrante a quite esmalte. Bien, ahora, si tenemos uno de 8 carbonos, bien, sería una octanona. Bien, pero como dice acá, con un grupo carbonilo en la posición o en el carbono 3. Por eso es la 3-octanona. O tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, le ponemos los numeritos acá del 1 al 8. Dice en la posición 3-octanona. 1, 2, 3. Esta es la 3. Acá va a estar el grupo cetona. Porque puede estar en muchos de estos lugares y son posiciones diferentes. Y esto obviamente se satura luego con los hidrógenos correspondientes a la fórmula. Bien. Las cetonas, ¿dónde las podemos encontrar? En diferentes productos cosméticos, principalmente. El quite esmalte en base a acetona en realidad ya no se utiliza, ahora se utiliza otra clase de compuestos químicos, bien, menos dañinos. Y un compuesto muy interesante es la mentona, que junto con el mentol los encontramos en las hojas de menta. Y es lo que le confieren ese olor mentolado. Y finalmente vamos a ver, como si fuera la unión de lo que ya venimos viendo, los ácidos carboxílicos, que también son los famosos ácidos orgánicos. Como ven, en un mismo carbono yo tengo que tener un grupo oxidrilo, que esto lo veíamos en los alcoholes, y el grupo carbonilo. Este carbono sí o sí tiene que ser primario. No hay ácidos carboxílicos con
carbonos secundarios. Bien. Si tenemos un solo carbono, como tenemos acá, y este R es 0, es decir, solo un hidrógeno, el ácido se denomina metanoico, porque viene del metano, de un solo carbono. Si tiene 2 carbonos, es el ácido etanoico. Si tiene 3, es el propanoico, y si tiene 4, es el butanoico. Si tiene 5, es el pentanoico, y si tiene 6, es el hexanoico. En este caso tenemos uno de 8 carbonos, sería el ácido octanoico. Como ven, empiezan con la palabra ácido, el número de carbonos respecto al alcano, y termina en oico. Bien, si tiene 8 es ácido octanoico. Los primeros 4 tienen nombres especiales, como lo vamos a ver acá. Tenemos el de un solo carbono es el ácido fórmico, que es el ácido que se encuentra en las hormigas. El de 2 carbonos es el ácido acético, que lo encontramos en el vinagre. El vinagre es una solución muy diluida de ácido acético. El de 3 carbonos es el ácido propiónico, que dice que olor a queso suizo. Vamos a ver como un ligero olor a queso. En el caso del ácido butírico es el olor a manteca rancia, que es el de 4 carbonos. ¿Dónde encontramos los ácidos orgánicos también? Los encontramos en los ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? Es un ácido orgánico, como lo veníamos viendo. Ven acá que tiene un carbono primario, con su doble enlace oxígeno y un enlace oxidrilo. Todo esto en rojo es lo que se conoce como ya grupo ácido carboxílico o grupo carboxilo. Bien, ¿se acuerdan que los aldehídos y las cetonas tenían el grupo carbonilo y los alcoholes tienen el grupo oxidrilo? Los ácidos tienen el carboxilo. No se olviden de eso, es un grupo importantísimo. Y para que sea un ácido graso, tiene que tener una larga cadena carbonada, como pueden observar. Bien, que pueden ser todos enlaces simples o pueden tener enlaces dobles. Bien, cuando tienen enlaces simples nada más, se conoce como un ácido graso saturado. Y si tienen un doble enlace, es un ácido graso insaturado. Bien, si tienen uno solo, es monoinsaturado. Si tienen muchos, es poliinsaturado. Pero eso ya lo veremos más adelante en la unidad de lípidos. Pero como pueden observar, ya empezamos a realizar una conexión entre la química básica, química orgánica, y la química biológica que vamos a estar observando en futuras clases. Para finalizar, tenemos los compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados derivan justamente de un compuesto muy importante que se denomina amoníaco, que contiene nitrógeno y en cada uno de sus enlaces, que tiene 3, tiene un hidrógeno. Los derivados del amoníaco se denominan aminas, los derivados carbonados del hidrógeno, del amoníaco. Bien, así, si una amina tiene, perdón, acá no les mencioné, la manera en que tiene el amoníaco de transformarse en una amina es reemplazando cada uno de sus hidrógenos con hidrocarburos. Bien, entonces, con esas famosas R's. Estas R's son hidrocarburos o residuos de cadena. Bien, así si reemplacé uno solo de estos hidrógenos, se denomina amina primaria. Si reemplacé 2, amina secundaria. Y si reemplacé los 3, es amina terciaria. Solo necesito que sepan eso. Respecto a la nomenclatura, no se preocupen, no es algo que les vayamos a tomar. Pero si lo quieren estudiar, no viene de más. Al menos ahora en la clase teórica. En la clase práctica van a trabajar un poco más con la nomenclatura de aminas. Bien, pero obviamente si yo tengo un carbono, vamos a hacer un pequeño ejemplo, con sus 3 hidrógenos, unido al amoníaco, vamos a poner NH2, porque estaría reemplazando uno solo de esto, me quedan 2 hidrógenos,
Este grupo viene del metano. Bien. Entonces, las aminas tienen la terminación amina. Entonces, como viene del metano, le voy a sacar esa terminación ano y la voy a reemplazar por un il. Entonces sería metil. Entonces lo ponemos acá, metilamina. Esto se denomina metilamina. Bien. Ahora, si yo tendría más sustituyentes, los voy a ir nombrando en función de el orden alfabético. Si tendría un grupo metilo acá, o del metano, y un grupo de 2 carbonos reemplazando a esto, a otro hidrógeno, del etano sería etil, que viene de etano, metil del metano, amina. Bien, ahora, y eso sería una amina secundaria porque tiene 2 grupitos. Ahora, si tenemos los 3 hidrógenos reemplazados, cada uno y tenemos 2 grupos del etano y un grupo del metano, a los 2 grupos del etano los vamos a resumir. Y en vez de poner etil, etil, vamos a poner di de 2, etil, bien, 2 grupos vamos ahí ya, metil, el tercero, amina. Esto es una amina terciaria, porque tiene 3 sustituyentes. Ahora, ¿dónde encontramos las aminas? Se van a preguntar. Y bueno, el benceno, cuando posee un grupo amina, se denomina anilina. Lo vamos a encontrar acá, es de color negro bien oscuro. Bien, existen otros compuestos químicos, por ejemplo, que ¿cómo se llama? Contienen el grupo amina, que se denominan putrescina o cadaverina. Como ven acá tenemos gráficos de puntos y barras con grupos aminas en los extremos. Las aminas, no les mencioné, se caracterizan por tener un aroma muy penetrante que recuerda, por ejemplo, en este caso, putrescina o cadaverina. Son bastante ilustrativos en relación a qué están tratando de graficar, ¿no? Son olor a pescado, tienen olor a pescado, olor a podrido, básicamente. Bien. Son olores muy fuertes. Y principalmente, que es la conexión que quiero realizar, es las aminas, las encontramos en los aminoácidos. Los aminoácidos, como vamos a ver, son compuestos químicos muy particulares. Como ven acá tenemos un carbono central unido a un resto de cadena. Y para que sea aminoácido tiene que tener una parte amino y una parte de ácido carboxílico. Esto lo vimos hace ratito. Tiene un grupo carboxilo de un lado y un grupo amino del otro. Por eso son aminoácidos. Acá tenemos obviamente un suplemento de aminoácidos que se utiliza en deportes. Y son las unidades fundamentales de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Y como pueden ver, tiene mucho que ver con todo lo que vimos ahora. Grupos carboxilos, grupos aminos. Así que bueno, sin más que decirles, eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan una buena jornada.